Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo allí en San Lucas, el capítulo 7, el verso número 21 y 22. Quiero predicar bajo el tema el Dios de lo imposible. San Lucas capítulo 7, el verso número 21 y 22. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vamos a tomar asiento, ya hemos orado. El Dios de lo imposible. Y yo le voy a invitar para que usted repita ese tema conmigo: el Dios de lo imposible. No se escuchó. El Dios de lo imposible. Y otro tema también que me salía en ese momento para esta presentación del día de hoy es: mi Dios todo lo puede. ¿Cuántos creen que su Dios todo lo puede? Mi Dios todo lo puede. En la Biblia encontramos la narración de la historia más gloriosa que hay, y es la historia de ese gran Dios y Salvador que nosotros tenemos. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que no estimó el ser igual al Dios grande y poderoso, y vino, tomó carne, se hizo carne para salvarnos a usted y a mí. En la Biblia encontramos un sinnúmero de historias que nos hablan, nos relatan acerca de las grandes maravillas que ha hecho nuestro Dios. Igualmente encontramos una serie de nombres que quise traerlos a recordación de muchos. Elohim, Dios fuerte y poderoso. En la Biblia encontramos a nuestro gran Dios como Elohim, el Dios fuerte y no solamente poderoso, yo diría todopoderoso es nuestro Dios. Uno que hemos sido muchos testigos, y es Jehová Rafa. ¿Sabe qué significa eso? Jehová es tu sanador. Y recordaba alguna vez, me tocó ver en una convención allí en la Macarena, y le estaba sirviendo al Señor allí vendiendo unos CDs, y me tocó por la puerta que yo estaba ver como un señor entró en silla de ruedas. Y cuando yo vi que el Señor lo entraron en silla de ruedas, vi que estaba bastante enfermo, muy mal, pero la presencia de Dios se hizo presente en aquel lugar de una manera tan especial que me tocó ver cómo ese señor salió empujando su silla de ruedas por la puerta de una manera muy especial. Y yo le decía al Señor que tuve que derramar lágrimas y parar de hacer lo que estaba haciendo, porque vi cómo el hombre entró, lo estaban empujando, y vi cómo él mismo salía empujando sus ruedas. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos, y por el cual debemos glorificarle, debemos exaltarle. Y yo no sé si ese aplauso es para ese Dios, pero lo podemos hacer mucho mejor para Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Aleluya. El Shaddai, Dios es suficiente para las necesidades de los pueblos. ¿Cuántas veces hemos orado en este lugar por una necesidad de un hermano, de una hermana? No nos damos cuenta cómo Dios suple esa necesidad. Alguna vez recordaba
En estos días recordaba que muchas veces ni nos damos cuenta y Dios suple nuestras necesidades aún sin darnos cuenta. Y yo alguna vez hace mucho tiempo lo había contado. Mi mamá, cuando estaba muy joven, estábamos nosotros muy pequeños, una vez yendo a trabajar, ella siempre tenía que madrugar mucho. Vivíamos en Castilla, y ella tenía que madrugar mucho y tenía que bajar casi hasta las 65 a coger el carro. Y una vez bajó ella, y ella siempre la acompañaba un señor que era celador, porque era peligroso la madrugada. Y esa vez el señor no llegó. Cuando el señor no llegó, mi mamá tuvo que salir y empezó, y ella se fue sola. Dijo: en el nombre de Jesús me voy. Y salió ella de allí, de la casa, y cuando bajaba vio que el celador iba subiendo, pero ni siquiera le puso cuidado y siguió. Al otro día le preguntó: ¿usted por qué no vino ayer? Y me lo encontré y usted ni siquiera se acercó y ni siquiera me acompañó. Y le dijo: es que yo la vi acompañada de unos hombres grandes vestidos de blanco y pensé que no era necesario acompañarla. Imagínese, ella iba sola físicamente, pero la acompañaba el Dios grande y poderoso. Ella ni se dio de cuenta en ese momento. ¿Cuántas veces tú y yo salimos a la calle y ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos rodeados de los ángeles que Dios manda a nuestro lado para guardarnos, y el enemigo tiene que huir porque somos hijos del Dios Todopoderoso que manda su protección alrededor nuestro? No sabemos de cuántos accidentes, de cuántos problemas nos habrá librado el Señor aún sin nosotros darnos por enterado. Pero Dios siempre está del lado de su pueblo. Aleluya. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. ¿Para cuántos el Señor es su estandarte? ¿Para cuántos el Señor es su bandera? Yo no me canso de decirlo, y más ahora. Cada que me monto un taxi, inmediatamente le empiezo a contar al señor taxista qué fue lo que me pasó y cómo estoy parado. Tenemos que testificar, y ahorita lo decían los hermanos, lo decía mi pastor. Podemos servirle al Señor. No tenemos que ser el pastor, no tenemos que ser una directiva. Desde donde estemos, desde donde el Señor nos ha puesto, podemos testificar que tenemos al Dios grande, poderoso, eterno, majestuoso. Jehová Ra'a, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y eso significa que a Él debemos obedecer, y a Él debemos seguir, y a sus preceptos, su palabra, todo lo que Él nos ha mandado, debemos cumplirlo, porque Jehová es mi pastor. Jehová Jireh. ¿Sabe qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. ¿Cuántas veces hemos sido testigos que en nuestras casas quizás no hay nada que comer, no hay nada en la alacena, pero Dios en su infinita misericordia provee por su grandeza y por su amor hacia nosotros? Los pastores, yo creo que a mi pastor le tocó, cuando un pastor sale al ministerio normalmente le toca a veces abrir el depósito de los diezmos y no encontrar nada, y no hay nada de qué comer. Pero cuántos hemos visto cuánto a través de la oración Dios ha surtido esas alacenas de una manera especial, porque Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. En la Biblia encontramos una serie de historias que nos narran cómo Dios ha hecho grandes obras y grandes maravillas.
Elías y los profetas de Baal. Rápidamente, esa historia simplemente se trata de un hombre, un profeta de Dios, que sabía quién era su Dios, y que habían un poco de profetas de Baal que hicieron un altar, y él les dijo: vamos a hacer, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios eterno. Y sabemos que aquellos hombres de Baal, aquellos profetas, empezaron e hicieron su altar, y empezaron a sajarse, empezaron a danzar, empezaron a gritar, y con navajas se sajaban sus cuerpos y empezaban a soltar sangre, y ese Dios no le respondía. Pero Elías, con una simple oración de tan solo unos segundos, Dios respondió con fuego, y aún el agua que había echado alrededor del altar fue consumida, y la madera que había sido mojada se encendió de una manera especial, y Dios respondió con fuego en aquel día. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. ¿Cuántos no conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones? Lo vemos allí en Daniel capítulo 6. Cómo Daniel fue echado en el foso de los leones porque él no cesaba de orar día y noche a su Dios. Y lo echaron allí en el foso de los leones. Y esos leones rodeaban el rey Nabucodonosor cuando fue al siguiente día a ver qué había pasado. Esos leones rodeaban a Daniel, pero no le hacían daño, porque Dios envió su mano y cerró la boca de los leones, y no le hicieron ni un rasguño a aquel hombre. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiendo. Otra historia hermosa que encontramos en la palabra de Dios, cómo aquellos hombres fueron echados en el horno de fuego, y cuando fueron echados en el horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado, las personas que fueron a tirarlos allá fueron consumidas por el fuego. Pero luego aquellos 3 hombres salieron, y ni siquiera un cabello de sus cabezas olía quemado, porque ellos tenían al Dios grande y poderoso. Nosotros encontramos un sinnúmero de historias. Vemos cómo Jesús, cuando se hizo carne, se manifestó en carne, convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas, resucitó a Lázaro, y aún a otros muertos Él resucitó cuando aún ya estaban muertos. Calmó la tempestad. Leíamos ahorita en el capítulo que leíamos, en los textos que leíamos, que muchos ciegos recibieron la vista, muchos endemoniados fueron libres en el nombre de Jesús, muchos paralíticos fueron levantados de sus sillas, fueron levantados de ese lugar donde se encontraban. Aún un hombre que tenía la mano seca, su mano fue restaurada en el nombre de Jesús. Tú y yo hemos visto la gloria de Dios en muchos lugares y de muchas maneras. Hemos sido testigos cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios ha llevado sus ángeles en medio nuestro. Hemos visto cómo hermanos que han tenido cáncer, Dios los ha sanado de una enfermedad que ni aún la ciencia ha logrado encontrar una cura para ella. Hemos visto cómo hombres han recibido la vista. Y lo más importante que diría yo en esta mañana, el milagro más importante que Dios ha hecho en nosotros es regalarnos la salvación.
Y yo le voy a pedir, voy a dejar hasta ahí, le voy a pedir que se ponga en pie. Y le voy a pedir un momento que cierre sus ojos. Y vamos a pensar en un instante, ¿dónde estaríamos hoy nosotros si Dios no se hubiera cruzado en nuestro camino? Quizás estaríamos muertos en delitos y pecados allá afuera. Quizás estaríamos pegados del alcohol, de la marihuana, del bazuco. Quién sabe cuántas cosas estaríamos nosotros. Quizás estaríamos ya enterrados 4 metros bajo tierra. Quizás nuestra vida, nuestra familia estaría llena de problemas y dificultades que aún nosotros no conocemos. Pero un día Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se cruzó por nuestro camino. Y estando nosotros llenos de dolor, llenos de amargura, llenos de pecado, llenos de inmundicia, Dios no tomó en cuenta el ser igual a Dios y metió su mano allí y nos sacó y nos lavó y nos limpió y nos rescató por su infinito amor y su infinita misericordia. No es porque seamos los más inteligentes, no es porque seamos los más hermosos, no es porque seamos quizás los que tengamos más dinero que tú y yo estamos aquí. Porque estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí por nuestras propias capacidades merecemos estar en el lugar en el que Dios nos tiene el día de hoy. Yo no sé si hay alguien, un amigo que quiera recibir esos regalos que solo Dios sabe dar y que quiera pasar a este lugar. Yo no sé si hay alguien, un hermano que quiera venir a este lugar a darle gracias a Dios, porque en su infinito amor te tuvo en cuenta a ti y me tuvo en cuenta a mí, y me dio de su salvación y me dio de su amor y me dio de su misericordia. Ese es el Dios de lo imposible. Cuando el mundo allá afuera no daba un peso por nosotros, Dios derramó hasta la última gota de su sangre preciosa por ti y por mí. Cuando el mundo allá no daba un peso por nosotros, Dios lo dio todo, hasta su último aliento lo dio en la cruz del Calvario, para pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Ese era el precio que nosotros debíamos pagar, la muerte. Pero Dios dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo sé que hay alguien allá más que necesita venir a este lugar a darle gracias a Dios por ese amor, por esa infinita misericordia. Yo quiero invitarle a que pase a este lugar. Muchas veces nos negamos a darle gracias a Dios. Muchas veces nos negamos a pensar que Dios es el único que pudo hacer esta grande obra en medio nuestro. Y es por eso que muchas veces nos privamos de grandes obras que Dios puede hacer en medio nuestro, por negarnos a darle gracias a Dios. Recuerda, mi Dios todo lo puede, porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias